Como siempre, Alicia Ramírez Huerta, nuestra nutrióloga que nos visita cada semana y afortunadamente varias veces a la semana, nos pone al día en materia de alimentación. Y hoy es el paso, le damos paso a las leguminosas, que no son legumbres, que no sabemos cuáles son, y hoy vienes a aclararnos muchísimas que no son los dudas. chilaquiles que pensábamos. Que no son los chilaquiles de Daniel tampoco. Bienvenida, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Jueves, que se note que es jueves y ya estamos Sí. aquí con toda la actitud. Eso es correcto. Pues mira, las leguminosas es parte muy importante de nuestra dieta. ¿Quién como mexicano no nos han identificado con los frijoles? Los frijoles es un tipo de leguminosa que es no solamente es un ícono de la comida mexicana, ¿ok? Muchos años, muchas generaciones han crecido con estas leguminosas y con el maíz. Y bueno, los resultados han sido extraordinarios, ¿no? Es un alimento muy versátil y que tiene muchas cualidades de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero ¿por qué entonces nos dicen que los mexicanos tenemos sobrepeso y sufrimos la gran parte de la población de sobrepeso? Claro. Si nuestros frijoles pues están, por lo general, siempre incluidos en la dieta, Alicia. Te voy a decir por qué. Desafortunadamente, este alimento, que es muy importante, se ha desplazado. El consumo ha disminuido de manera muy importante y en lugar de estar consumiendo leguminosas, estamos consumiendo comida rápida, estamos consumiendo productos que son industrializados, productos altos en grasa, altos en azúcar, sodio también. En sodio también, muy calóricos. Entonces, evidentemente, estamos cambiando nuestra forma de comer. México cambió su manera de comer. Eso es lo que pasa. Oye, ¿y qué pasa con las leguminosas? Porque dices ahorita frijoles, maíz. ¿El maíz también es una leguminosa o cuáles serían las leguminosas? Las leguminosas son, por ejemplo, habas, alubias, lentejas, alberjones, por supuesto los frijoles, pero no nos quedemos nada más, aquí vemos en pantalla, hay diferentes tipos, incluso dentro de los frijoles hay bayos, hay negros, hay muchos tipos, ¿no? Los refritos, ¿verdad? No sé, Los charros. Ya llegaremos ahí. Fíjense que ahorita que tocan este punto, bueno, sí es muy importante por lo siguiente, nosotros podemos combinarlos con muchos alimentos. Efectivamente, como acaban de mencionar en estos ejemplos, los podemos combinar con carne, los podemos combinar con elote, en una tortilla, los comemos en una ensalada, en una crema de frijol, es decir, podemos usarlos en gran cantidad de alimentos, no nada más es el caldito de frijoles. Los japoneses hasta en Oye, postre. Alicia, tendrá que Así ver es. lo que acabas de decir. Efectivamente, las leguminosas son necesarias, pero creo, como tú bien lo dices, hoy la vida es muy rápida. Y comer leguminosas tienen un proceso de elaboración a veces tardado para los que tenemos prisa, porque, por ejemplo, pones a cocer frijoles, es más de una hora. Lentejas, pues también, o sea, son duros. ¿Qué podemos hacer para apresurar, a lo mejor, que sea un poquito más rápido comerlas? Bueno, no solamente vamos a apresurar el proceso de cocción, sino que vamos a manejar sus cantidades nutrimentales. Ahorita te voy a platicar. Es fundamental dejarlos en remojo. Eso va a acelerar el proceso de cocción, pero de una manera enorme. Una noche antes, puede ser. Una noche antes, pero ahí les va un punto fundamental que no podemos perder de vista. El agua del remojo se tira. Esa agua no se debe de consumir. ¿Y hay que cambiarla? La tiramos, efectivamente, los enjuagamos, la tiramos y efectivamente... ¿Por qué? ¿Para quitarle residuos? No, lo que pasa es que tiene unos componentes que no permiten la adecuada absorción de hierro. Entonces sí es muy importante para mejorar la calidad nutrimental. Y segunda, para acelerar el proceso de cocción, definitivamente es muy importante el remojo. Y esto, bueno, nos va a ahorrar mucho tiempo. Mira, una noche antes todos ponemos a remojar y mucho Oye, más pero fácil. le quitas las piedras. A limpiarle, sí, porque si no, pegar las muelas y así. Sí, ahora fíjense, déjenme decirles algo que también es muy importante. Sabemos que debemos de comer proteínas, que las proteínas son muy importantes y bueno, a ver, díganme una forma de proteína. La Carne. tortilla. Pues el pollo. Pues sí, Proteína claro. animal, ¿no? Efectivamente, Proteína tenemos animal. la proteína animal como una fuente muy importante, pero entonces, ¿qué pasa con la proteína vegetal que nos dan los frijoles? Bueno, pues es una proteína que puede tener ciertas carencias, ¿no? Es una proteína que su cadena de aminoácidos no está tan completa. ¿Cómo la vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a hacer que esos frijoles se asemejen su proteína tanto a la calidad como la de la carne? ¿Se puede aprovechar del máximo? Se puede hacer. Con la tortilla sí, ¿no? Correcto, ya Y se eso lo porque sabe. ya me acordaba yo. Eso, viene Rife, al 100%. Taquitos de frijol. Muy bien. Claro. Atención. Muy bien. Porque una cosa con la otra se complementan Es correcto. y nos ayudan, ¿no? Muy Mucho bien. mejor.
Punto para mi querido Eso, Quique. Enrique, Una ya tienes tu estrellita, hoy te vamos a dar tus Tienes tacos. 10. Sí. Efectivamente. Vamos a combinar, fíjense ustedes, para que una leguminosa no sea incompleta, lo que vamos a hacer para mejorar su aporte nutrimental, como bien dijo nuestro querido Quique, vamos a combinar cereal con una leguminosa. ¿Quién me da un ejemplo? Frijoles Yummy, con yummy. arroz. Con arroz. Perfecto, como en frijoles Cuba. con arroz, como Ándale. en Cuba, muy bien. Moros con cristianos, Moros con ¿no? cristianos. Moros con cristianos. Ahí Sí. está. Podemos comernos en México, pues una tortilla de frijoles, ¿no? Claro. Y bueno, le podemos poner un poquito de vitaminas, le vamos a poner una salsa o pico de gallo. Tostadas ¿No? que llevan Las frijolitos, tostadas llevan- carne, le puedes poner otra cosa a lo mejor. Efectivamente, y también le podemos complementar con lechuga, otras cosas también. Ahora, ¿qué sucede? Me queda ahí la duda. ¿Todos los granos son leguminosas o no? Y también No. el aporte nutrimental de las lentejas que venden, que es como que tiene la raíz, que esas no se Verdecitas. cuecen. Ajá. ¿Esas también Mira, tienen las ese aporte lentejas, nutrimental? sí, o sea, en general las leguminosas llevan el mismo tipo de nutrimentos, las leguminosas como grupo, ¿no? Entonces, repetimos, hay muchos tipos, no nada más nos quedamos con frijoles. Frijoles, habas, alubias, lentejas, alberjones. Las alubias más bien son consumidas de manera muy importante Son en muy otros ricas. países. La soya se consume más en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay varias maneras de consumirlas, pero su contenido nutrimental es general. Una característica importante, las leguminosas contienen fibra. Esta fibra, como ya sabemos, te ayuda muchísimo a la salud cardiovascular. Sí. Ajá. Puede, por el contenido de fibra, ayudarnos a los procesos, a prevenir procesos como arteriosclerosis, o sea, es muy Exacto. importante Ok. al colon, a la Muy salud. bien. Oye, digestiva. Alicia, y bueno, estamos hablando de los beneficios que las leguminosas nos aportan, pero ¿en qué cantidad y con qué frecuencia en la semana podemos consumirla para que sea ni muy, muy, ni tan, tan? Ya sabes, lo ideal. Perfecto, nosotros podemos comer leguminosas todos los días. Qué Podemos rico. comer perfectamente. Y les voy a Bien. decir algo, en estas tantas dietas de moda y tantos mitos que se corren, la gente es frecuente que se escucha que no hay que comer frijoles porque engordan. Eso. Entonces Te los inflaman. frijoles han caído en un desprestigio Sí, cuando en satanizados. realidad, no, de verdad, es parte fundamental de la dieta del mexicano. Y son deliciosos. Tienen aportes muy importantes a nivel nutrimental. Sí. Es una fuente importante de hierro. Ojo, para que se absorba mejor este hierro, lo vamos a combinar con vitamina C. Ok. Ejemplo, Vitamina frijoles C, con... jitomate. Eso, muy bien. Ay, yo con limón. ¿Con limón? Frijoles con limón. Ay, sí. Ay, pues Frijoles también. con Pues sí. salsa. Y también con jitomate puede ser una muy Jitomatito. buena alternativa Muy y bien, se mejora Alicia. esa absorción. Muy Pues bien. ya sabemos que vamos a comer una sopita de frijol con caldo de jitomate. Ay, qué rico. Eso, Eso. eso vamos a comer el día de hoy. Gracias, Alicia, por estos consejos. Al contrario.